28 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra de Dios y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Hoy la explicación del Evangelio ya la ha dado el mismo Jesús al enseñarle a sus discípulos el significado de la parábola del sembrador. El Señor les explicaba aparte el sentido de las parábolas a sus discípulos, porque ellos a su vez iban a ser los encargados de enseñarlas a los demás, y por eso tenían que comprender bien qué quería decir el Señor, qué significaban, cuál era su sentido profundo, para poder así transmitirlo a otros. Y esto de que Jesús les explique aparte el sentido de la parábola nos está indicando cómo todo discípulo de Jesús tiene esa especial responsabilidad, por así decirlo, de comprender lo que quiere decir el Señor, de adentrarnos cada vez más en las intenciones de su corazón divino y apropiarnos de ello, apropiarnos también de los deseos del corazón de Jesús. Nuestra condición de discípulos exige esa acogida profunda de la palabra del Señor. Y también hay un detalle interesante, y es que Jesús, como decía, les explica a sus discípulos más cercanos el sentido de la parábola para que ellos sean capaces también de explicárselo a otros. Y esto es así, cuando uno realmente ha comprendido un tema, es cuando es capaz de enseñarlo, cuando es capaz de enseñárselo a otro. Y si eso pasa con las ciencias y con los conocimientos humanos en general, cuanto más en nuestra condición de cristianos con la palabra de Dios. Tendríamos que ser especialistas de alguna manera en el conocimiento de la palabra divina. Y esto no exige necesariamente un estudio académico o saber la lengua original en la cual fue escrita la Biblia o los Evangelios, ni haber hecho estudios de teología o de Sagrada Escritura así a nivel científico. Lo que sí requiere es una gran familiaridad con la palabra de Dios, que realmente sea nuestro pan cotidiano, que sea allí donde vayamos a buscar la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, que realmente sea la que nos guíe y de esta manera, comprendiendo la palabra, aceptándola con fe en nuestro corazón y tratando de profundizar cada día más en ella, seremos capaces también de iluminar y de guiar a nuestros hermanos al encuentro con el Señor. Entonces tenemos que invocar con frecuencia al Espíritu Santo para que nos abra el sentido de las Escrituras con sus dones divinos. Existen los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don del entendimiento, el don de la ciencia, el don del consejo y sobre todo el más grandioso, que es el de sabiduría. Pero sobre todo el llamado don de entendimiento o de inteligencia consiste en esa capacidad de profundizar de un modo más intuitivo, experimental, en el sentido de la palabra de Dios.
no tanto por los estudios que uno realice, sino por esa experiencia de comprender lo que Dios me está queriendo decir en cada pasaje de su escritura. Y esto ciertamente es un gran don que podemos y debemos pedir con mucha humildad para que así seamos dóciles a las enseñanzas e inspiraciones del Espíritu Santo y comprendiendo la palabra, ésta pueda dar muchos frutos en nuestra vida y también podamos servir a nuestros hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.